Bueno, bienvenidos nuevamente a mi canal Sierva de Cristo. El día de hoy, continuando con nuestro análisis del libro Depresión, Ansiedad y Vida Cristiana, hoy iniciamos el capítulo 2. Vamos a dividir este capítulo en varios videos porque es muy largo. Bueno, entonces iniciamos capítulo 2. Richard Baxter, perspectiva y retrospectiva. Las obras reproducidas en este libro reflejan varias décadas del cuidado intenso, continuo y práctico que Richard Baxter tenía por la gente hace más de 350 años. Baxter se esforzó en poner por escrito las lecciones aprendidas. Él fue un hombre extraordinariamente bueno. Una cantidad de biografías del reverendo Richard Baxter están disponibles, así como sus propios escritos autobiográficos. Con mi colega y hermano mayor en este trabajo, presenta siendo la autoridad contemporánea verdadera sobre Baxter. Los escritos originales del Dr. Parker dan un contexto muy adecuado sobre el cual podemos colocar y apreciar a Baxter y a sus muchos compañeros ilustres del siglo XVII. Se le considera el pastor del alma y el cuerpo. Baxter llevaba una doble vida, no en términos de duplicidad, sino en funcionamiento. Y nuestros dos capítulos introductorios reflejan esa dualidad, como era perfectamente permitido y evidentemente regular en sus días. Baxter era un pastor ordenado, quien además, por necesidad, servía como médico laico, porque en el lugar donde él estaba no había médico. Por consiguiente, al Dr. Parker y yo escribimos desde nuestra propia área de calificación y experiencia profesional respectivas. Es lo que hace el autor acá. Nos dice que él y el Dr. Parker fueron los que escribieron todas estas historias que vamos a leer a continuación del pastor y reverendo y doctor, entre comillas, porque él ejercía como médico laico, Richard Baxter. Bueno, continuemos. Pero también desde nuestras perspectivas como consejero laico y teólogo laico. El que tales distinciones y advertencias tengan que ser presentadas indica una especialización, tanto en medicina como en teología, que quizá nos ha dejado cortos en ciertos aspectos. Nuestros intereses independientes, aunque similares, a lo largo de los años están representados en nuestros esfuerzos colaborativos para reducir la inútil y muchas veces injustificada segregación del cuerpo y del alma, tanto médica y pastoral como teológica y psicológicamente. El aislamiento de lo clínico y lo pastoral ha sido difícilmente un bien incondicional, y aunque los avances en medicina han sido tremendos desde la época de Baxter, muchos aspectos fundamentales de la práctica médica continúan y deberían continuar sin cambios. Las conceptualizaciones reduccionistas del cuerpo y del alma no son nuevas, y aunque no siempre son inapropiadas, no siempre resultan en claridad práctica a pesar de los intentos bien intencionados. Los esfuerzos para simplificar las nociones del cuerpo y alma datan de la antigüedad, resultando en confusión acerca de la naturaleza y el cuidado de cada una. Los esfuerzos para reparar tal confusión conceptual han producido términos como una medicina integral, cuidado holístico, etcétera, etcétera. Estos esfuerzos no son completamente recientes. Mi propia introducción abrupta a estos vino de un ejemplo duro de lo que sucede cuando los médicos, los buenos, intentan tratar el cuerpo sin abordar el alma. Yo era un estudiante de medicina en la Universidad Tulane,
un paciente había sido admitido en el servicio de urgencias del hospital la noche anterior. En el cuidado de la persona relativamente joven estaba involucrado un médico internista y un médico residente. Debido a que este paciente vino a la sala de urgencias con un dolor de pecho subesternal severo y aplastante, la movieron rápidamente al frente de la fila para practicarle un angiograma, es decir, una caracterización del corazón. El diagnóstico supuesto era angina inestable, causada por vasos sanguíneos cardíacos restringidos, y esta paciente, no sin razón, parecía estar al borde de un infarto al miocardio, ataque cardíaco, si no se le daba de inmediato el único tratamiento que se consideraba efectivo en ese momento: cirugía de emergencia de bypass cardíaco. Se necesitaba el angiograma para proveer el mapa anatómico requerido para informarle al cirujano qué vasos estaban bloqueados y cuánto. Se dio por sentado que uno o más estaban bloqueados y la necesidad por la urgencia debió parecer igualmente evidente. Para disgusto del médico residente y su interno, el angiograma cardíaco mostró una ausencia total de vasos estrechos. No había evidencia radiográfica del tipo de padecimiento cardíaco esperado. Sin duda, era el único tipo considerado. La angustia de la paciente fue juzgada como una presentación directa de enfermedad cardíaca a través de la mala aplicación del principio conocido como navaja de Occam. Fue mal aplicada en que el listado de las causas probables fue truncado prematuramente, de manera que las otras causas subyacentes no fueron consideradas apropiadamente y mucho menos identificadas. Se presenta al doctor George Bush, el exdecano de medicina en Tulane y editor previo de la American Heart Journal. El doctor Bush era en ese entonces profesor emérito de medicina y pasaba su tiempo en el laboratorio de investigación, así como supervisando residentes, internos y estudiantes de medicina. En general, el Dr. Bush asumía la competencia en sus médicos residentes y usaba una mano ligera en los asuntos de supervisión. Sin embargo, él esperaba que esa confianza fuera retribuida con diligencia clínica y rigor intelectual. Aunque el interno y el residente habían sido rápidos y diligentes, como convenía en esta emergencia, por una razón u otra, ellos no obtuvieron una descripción clínica completa. La paciente, quien acababa de pasar por una caracterización cardíaca, un procedimiento que tanto entonces como ahora conlleva riesgos significativos, estaba libre de síntomas, sentada en su cama, esperando las rondas matutinas. Una formalidad por medio de la cual se presenta a los pacientes nuevos con el médico tratante. Al doctor Bush le informaron apropiadamente sobre los síntomas que la paciente presentaba y su historial médico ordinario previo. Sin embargo, no le informaron sobre la caracterización. Él jaló una silla y la puso al lado de la cama y entrevistó a la paciente durante unos minutos en presencia del residente, el interno y 2 estudiantes de medicina, quienes eran parte de su servicio, y yo tuve el privilegio de ser uno de ellos. En este caso es el autor del libro. Bueno, él tomó un historial enfocado, lo cual fue revelador, e hizo las preguntas que debieron haberse hecho al momento en que la paciente llegó a la sala de urgencias. La paciente era una mujer que estaba a finales de sus 30, sin evidencia de factores de riesgo para una enfermedad coronaria. Ninguno, sin embargo, los síntomas que presentaban eran inconfundibles de una angina clásica,
un dolor de corazón como resultado de una isquemia cardíaca, es decir, una falta de oxígeno debido al flujo de sangre reducido a través de las arterias coronarias. Sin embargo, la historia obtenida por el Dr. Bruch proveía una explicación por el doctor de pecho de la paciente que la caracteriza. El corazón falló en esclarecer. Una historia casi de drama bíblico que se descubrió ante nuestros oídos. Esta joven mujer era madre de 3 hijos adultos. Un hijo había asesinado recientemente a su hermano y probablemente enfrentaría una sentencia de por vida y no la ejecución. El tercer hijo, airado por lo que el primero había hecho, ciertamente estaba planeando asesinarlo, lo que habría llevado al encarcelamiento del tercer hijo y probablemente a la ejecución. Así que esta madre, que había sufrido la muerte de un hijo en manos de otro, se enfrentaba al prospecto muy real de perder a los 2 hijos que le quedaban y se sentía impotente para evitar la extensión de la catástrofe. Esto era ciertamente una manifestación de una enfermedad del corazón, es decir, un corazón quebrantado. Esta historia, obtenida por un médico experimentado y hábil, en cuestión de 3 o 4 minutos, proveyó tanto el diagnóstico correcto como señaló el tratamiento adecuado. Un tratamiento mucho más complejo, pero mucho menos peligroso que una cirugía de bypass cardíaco. ¿Cómo pudo este paciente haber sido tan mal diagnosticada y maltratada? A través de un intento completamente sincero, pero desacertador de tratar su cuerpo separadamente de su alma, un acercamiento que puso ambas cosas en riesgo. Esa decisión pudo haber matado a la paciente como resultado del angiograma y culminado con las muertes de los 2 hijos que le quedaban a través del asesinato y la ejecución. Un médico experimentado, al que algunos de los médicos residentes rechazaban ampliamente, considerándolo como pasado de moda y atrasado en el tiempo, pudo haber salvado las vidas de 3 personas al invertir menos de 5 minutos de tiempo bien empleado. El drama intenso revelado a través del historial sencillo que tomó el Dr. Bruch quedó impreso indeleblemente en mi mente. Desearía poder decir que desde entonces he evitado la trampa del dualismo y el reduccionismo. No es así. Tampoco lo han hecho la mayoría de mis colegas médicos. Si acaso, la seducción por un dualismo reduccionista aumentado, dirigido inadvertidamente por los avances en tecnología y la disminución en el tiempo invertido en hablar con los pacientes. Irónicamente, esto ha ocurrido a pesar de la intención que se le da a la medicina holística bajo sus diferentes etiquetas. De hecho, un esfuerzo por practicar holísticamente puede convertirse para muchos médicos generalmente ocupados en otro requerimiento de documentación que toma mucho tiempo, otra casilla de chequear. Las consecuencias involuntarias de los esfuerzos bien intencionados para resolver problemas agudos mientras se hacen muy pocas preguntas demuestra el aforismo que dice: la causa principal de los problemas son las soluciones. La tutela del Dr. Bruch me ha impedido perder de vista el bien inherente del cuidado integral y me ha vuelto receloso de las estrategias de mercadeo que han surgido desde su época, promocionando muchos enfoques dudosos, incluyendo una serie de remedios de autoayuda. Está disponible una biografía competente, privada y notablemente detallada de la influencia de amplio espectro y a veces controversial del Dr. George Bruch en el campo de la medicina clínica.
restringen mis ya generosos comentarios a esta lección inolvidable. Cada uno de nosotros es mucho más complicado de lo que puede explicar por medio de la formulación fisiológica, neuroquímica y psicológica. Nuestras muy complicadas fisiologías, neuroquímicas y psicología están profundamente afectadas por nuestra alma, incluso tal como nuestras almas están afectadas por ellas. Baxter escribió sobre el cuidado del alma y el cuidado del cuerpo como si fueran componentes indivisibles, sino indistinguibles de una misma persona. Aunque este es un objetivo de la medicina moderna, frecuentemente citado, y se ha hablado y escrito mucho al respecto, tanto como para ser tediosa su referencia extensiva, Baxter tenía una ventaja. Él no estaba realmente tratando de unir dos partes divididas de una persona, sino que veía al alma y al cuerpo juntos, claramente como la persona. Sus escritos y consejos lo reflejan. Como un metafísico postmedieval, pero todavía premoderno, Baxter entendió, en términos operativos, lo que el hombre posmoderno aún está tratando de comprender. Para Baxter no había conflicto entre el cuerpo y el alma, aunque él no discutiría que muchas veces había una tensión muy real y práctica o desequilibrio entre ellas. Sin embargo, uno deduce que los encuentros con almas incorpóreas o cuerpos sin almas, pero que todavía viven, eran desconocidos para el pensamiento y la práctica de Baxter. Como metafísico, ya sea expresa o implícitamente, al mismo tiempo él tenía una apreciación de la tendencia de su época de que los pacientes enfatizaban el alma sobre el cuerpo, o con menos frecuencia, el cuerpo sobre el alma. Su consejo es una corrección directa y eficaz a estas tendencias, las cuales, aunque antiguas, continúan hasta este preciso día y aún necesitan ser replicadas. Wow, pues muy cortico esta pequeña introducción del capítulo 2, donde nos habla la perspectiva y la retrospectiva. Vemos en este caso cómo un mal diagnóstico médico puede convertirse en fatal, ¿no? Bueno, yo te doy gracias si has llegado hasta acá este video. Te invito a que te suscribas, a que le des un like, a que compartas, a que comentes toda la información que subimos a este canal. En este momento estamos analizando el libro Depresión, Ansiedad y Vida Cristiana, Sabiduría Práctica de Richard Baxter. Bueno, si quieres contarme algo acerca de estos videos que hemos subido de la depresión, puedes hacerlo a través de este correo electrónico. Y como siempre en este canal, Sol y Deo Gloria. La gloria sea para nuestro Señor. Bendiciones.